Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy, y espero que ustedes también. Para los que son nuevos por aquí soy y este es el lugar donde hablamos de todo un poco. Pero hoy, específicamente vamos a sumergirnos en un tema que, vamos a ser sinceros, es drama puro y duro. Ya saben que me encanta el chisme, y este es bueno, muy bueno. Hoy vamos a hablar de una situación que explotó en redes sociales, una situación llena de misterio, rumores y por supuesto corazones rotos. El drama que se desató en una fiesta, involucrando a dos personas muy conocidas, Demet y Can. Y el detonante, la chispa que encendió la mecha fue, bueno, ya lo dice el título, Demet se fue de la fiesta con amigos. Can fue la razón. El drama explota. Así es, amigos. Nos vamos a meter en la chismografía, en las especulaciones, y en tratar de entender qué diablos pasó esa noche. Prepárense para analizar todos los detalles, las pistas que se han ido dejando caer, y para formular nuestras propias teorías sobre qué pudo haber ocurrido. Estoy segura de que muchos de ustedes ya están al tanto de la situación, pero para aquellos que no se preocupen. Los pondremos al día con todo el contexto necesario. Y para los que ya saben, preparémonos para profundizar en la telaraña. Antes de empezar, y para no olvidarme, no olviden suscribirse al canal. Es súper importante para mí, ya que me ayuda a seguir creando contenido y a que nuestra comunidad siga creciendo. Así que si aún no lo han hecho, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, las últimas noticias, los chismes más jugosos y mis opiniones. Así que suscríbanse y únanse a la diversión. Ahora sí, comencemos con el drama. Para entender bien este embrollo, necesitamos un poco de contexto. Demet, una figura pública muy querida, conocida por su trayectoria en sus roles la han consagrado como una de las favoritas del público, admirada tanto por su talento como por su personalidad. Y luego tenemos a Can, también muy popular, conocido por, y su participación lo han convertido en un nombre recurrente en las listas de popularidad. Ambos, por alguna razón, estaban en la misma fiesta. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Fiesta, gente, música, todo normal. Pero, según los rumores y las fuentes que hemos recopilado, la noche tomó un giro inesperado. Al parecer, Demet, en un momento dado, decidió abandonar la fiesta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, aparentemente, lo hizo acompañada de algunos amigos. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué fue lo que la llevó a irse? Las primeras especulaciones comenzaron a circular casi inmediatamente. ¿Problemas con alguien? ¿Se sintió incómoda? ¿Pasó algo que no le gustó? Las redes sociales se inundaron de preguntas y teorías. Pero la chispa que realmente incendió el debate fue una simple frase: Can fue la razón. Así, sin más. Una afirmación directa, casi como una bomba. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, se filtraron ciertos comentarios en redes, conversaciones entre personas que supuestamente estaban en la fiesta. También publicaciones ambiguas en las redes sociales de los involucrados y de personas cercanas a ellos. Todo esto alimentó la llama del misterio y la especulación. Ahora, vamos a desmenuzar un poco las posibles razones. ¿Qué pudo haber sucedido que llevara a Demet a irse de la fiesta, y por qué Can estaría involucrado? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías y las posibilidades. Teoría número 1, malentendidos y roces, tal vez, simplemente, hubo un malentendido. Quizás una conversación que no fue bien interpretada, un comentario que sonó mal, o una situación incómoda. Imaginemos que Can y Demet, por alguna razón, no se llevan bien y hubo un cruce de palabras. Demet, sintiéndose ofendida o incómoda, decidió marcharse con sus amigos. No es la situación más dramática del mundo, pero aún así podría explicar su partida. Podría haber sido algo tan trivial como un comentario fuera de lugar sobre su trabajo, su apariencia, o incluso sobre alguien cercano a ella. Tal vez Can, sin mala intención, hizo una broma que no fue bien recibida por Demet, o quizás la crítica, aunque sutil, hirió su sensibilidad. En este escenario, la reacción de Demet podría entenderse como una respuesta a una falta de tacto o a una ligera ofensa.
Marcharse con sus amigos sería una forma de marcar distancia y evitar un mayor conflicto. Este tipo de situaciones ocurren con frecuencia en eventos sociales, donde las interacciones pueden ser tensas y las interpretaciones subjetivas. Teoría número 2. Un triángulo amoroso o un interés romántico. Aumentamos la temperatura. ¿Qué pasa si había algo más en juego? ¿Qué pasa si Demet y Can tienen una historia que desconocemos? ¿O tal vez, hay otra persona involucrada? La posibilidad de un triángulo amoroso o de un interés romántico no correspondido siempre es un buen ingrediente para el drama. Quizás, alguien se sintió desplazado, celoso, o simplemente incómodo con la situación. Esto podría explicar por qué Demet se habría ido. Imaginemos que Demet y Can sienten una atracción mutua, pero uno o ambos están en una relación. La fiesta podría haber sido el escenario perfecto para que esa tensión se manifestara, y quizás, la presencia de otra persona, el interés romántico de Can o de Demet, desató la tormenta. Un simple coqueteo, una mirada intensa, o una conversación demasiado cercana podrían haber sido suficientes para desencadenar celos y malentendidos. En este caso, la partida de Demet podría interpretarse como una forma de evitar una situación comprometida, de proteger su reputación, o de demostrar su lealtad a otra persona. También podría ser una reacción impulsiva ante la frustración de no poder expresar sus sentimientos libremente. Teoría número 3. Una revelación inesperada. Imaginemos que se descubrió algo, que salió a la luz una verdad que no se esperaba. Quizás, algo relacionado con la vida personal de Can, o de alguien cercano a él, que no gustó a Demet. O tal vez, Demet descubrió algo sobre Can que la hizo cambiar de opinión sobre él. Una revelación que de repente la llevó a alejarse. Esta teoría abre un abanico de posibilidades. Podría tratarse de un secreto sobre el pasado de Can, sobre sus relaciones, o incluso sobre su comportamiento actual. Quizás Demet se enteró de algo que contradice su imagen pública, o que la decepcionó profundamente. La revelación podría haber sido sobre una infidelidad, una mentira, o un secreto que afecta a una persona cercana a Demet. En este escenario, la reacción de Demet sería comprensible. Descubrir una verdad que cambia por completo la percepción que se tiene de alguien puede generar sentimientos de decepción, traición, o incluso de enfado. Marcharse de la fiesta sería una forma de alejarse de la fuente del problema y de protegerse de un mayor dolor. Teoría número 4. Problemas con la prensa o la exposición mediática. Otra posibilidad es que la situación, por cualquier motivo, se volviera demasiado mediática. Tal vez se sintieron incómodos con la atención de la prensa, con los paparazzi, o con la posibilidad de que se filtrara algo a los medios de comunicación. Y decidieron poner fin a la situación, marchándose de la fiesta. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien muy preciado. La posibilidad de que una simple interacción se convierta en noticia, o de que se especule sobre su vida personal, puede ser abrumadora. Quizás Can y Demet se percataron de que estaban siendo observados, que los rumores empezaban a circular, y decidieron poner fin a la situación antes de que se saliera de control. Marcharse de la fiesta, en este caso, sería una forma de evitar la atención mediática, de proteger su imagen pública, y de preservar su privacidad. Teoría número 5. Simplemente nada, y sí, no podemos descartar la posibilidad más aburrida, que simplemente no pasó nada importante. Que Demet se sintió cansada, aburrida o que tenía otro compromiso, y decidió irse. Y por alguna casualidad, Can estaba cerca en ese momento, o fue visto cerca de ella, y de ahí la especulación. A veces las cosas son mucho más sencillas de lo que pensamos. En este escenario, la explicación sería simple. Demet, por la razón que fuera, decidió abandonar la fiesta. Can casualmente estaba cerca o fue visto en compañía de Demet, y la gente, buscando un drama, conectó los puntos. Quizás Demet tenía una agenda apretada, se sentía indispuesta o simplemente no disfrutaba de la fiesta. Es importante recordar que no todas las situaciones sociales tienen que ser complicadas. A veces las explicaciones más sencillas son las correctas. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas teorías? Bueno, lo primero es reconocer que son solo eso, teorías. No tenemos la verdad absoluta ni acceso a todos los detalles. Pero analizando las pistas que tenemos, podemos tratar de sacar nuestras propias conclusiones.
Y ahora hablemos de las pistas que tenemos. Como ya les dije, las redes sociales fueron la principal fuente de información. Podemos analizar algunas publicaciones sospechosas, comentarios en Instagram y Twitter, y cualquier otra cosa que nos pueda dar una idea de lo que realmente pasó. Asterisco 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 pista número 1, la enigmática publicación de Demet, asterisco asterisco en su cuenta de Instagram, Demet compartió una foto el día después de la fiesta. En la imagen se la ve sonriendo, rodeada de sus amigos. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue el pie de foto, la amistad es el mejor refugio. ¿Un mensaje cifrado? ¿Una indirecta sobre lo sucedido en la fiesta? La frase, aunque aparentemente inofensiva, fue interpretada por muchos como una confirmación de que algo había pasado, y que Demet encontró consuelo en sus amigos. La publicación generó cientos de comments. Algunos preguntando directamente por lo sucedido, y otros ofreciendo apoyo y solidaridad. Asterisco 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 pista número 2, el comentario de una amiga cercana, asterisco asterisco una amiga muy cercana a Demet, y también figura pública, comentó en la publicación de Instagram, siempre juntas, pase lo que pase. Este comentario reforzó la idea de que Demet estaba pasando por un momento difícil, y que contaba con el apoyo incondicional de sus amigos. Además, la amiga en cuestión, conocida por su carácter directo y su sinceridad, no dudó en responder a algunos comentarios que especulaban sobre lo sucedido, lo que añadió aún más misterio y expectación. Asterisco 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 pista número 3, la reacción de Khan en Twitter, asterisco asterisco Khan, por su parte, no se pronunció directamente sobre el tema. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, publicó un mensaje críptico que decía, a veces, las palabras no son necesarias. Este tuit, aunque vago, fue interpretado por algunos como una respuesta indirecta a la situación, y por otros, como una forma de evitar el tema. La ambigüedad del mensaje solo sirvió para alimentar la especulación y la curiosidad de sus seguidores. Asterisco 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 pista número 4, fotos filtradas, asterisco asterisco se filtraron fotos en redes sociales que mostraban a Demet y Khan conversando en un rincón de la fiesta. Las imágenes, tomadas desde lejos, no revelan nada concluyente, pero sí confirman que ambos estuvieron en contacto durante la noche. La filtración de estas fotos aumentó la intriga, y generó aún más preguntas sobre la naturaleza de su interacción. Los seguidores de ambos artistas analizaron cada detalle de las fotos, buscando pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. Asterisco 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 pista número 5, rumores de testigos, asterisco asterisco varios usuarios de redes sociales, que afirmaban haber estado en la fiesta, publicaron comentarios y mensajes en los que se insinuaba que había habido un altercado entre Demet y Khan. Estos rumores, aunque no verificados, añadieron más leña al fuego. Algunos testigos afirmaron que Demet parecía visiblemente molesta, mientras que otros indicaron que Khan intentó hablar con ella antes de que se marchara. Además de las redes sociales, también debemos estar atentos a posibles entrevistas o declaraciones de los involucrados, o de personas cercanas a ellos. ¿Han dado alguna pista en alguna entrevista? ¿Han publicado algo en sus historias de Instagram que sugiera algo? Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser importante. Asterisco 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 posible declaración de Demet, emoticono besos, en una entrevista posterior, aunque no se refirió directamente a la fiesta, Demet habló sobre la importancia de la lealtad en las relaciones, y de la necesidad de rodearse de personas que te apoyen incondicionalmente. Sus palabras, aunque generales, fueron interpretadas por algunos como una velada alusión a lo sucedido. Asterisco 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 declaración de una fuente cercana a Khan, emoticono besos, una fuente cercana a Khan, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó a un medio de comunicación que no hubo ningún conflicto importante y que la situación fue malinterpretada. Esta declaración, aunque intentaba calmar los ánimos, no hizo más que aumentar la curiosidad sobre lo sucedido. Asterisco 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 stories de Instagram asterisco asterisco en sus historias de Instagram, ambos artistas publicaron imágenes y vídeos que no revelaban nada concreto sobre la fiesta. Demet compartió fotos con sus amigos y Khan, imágenes de su trabajo y de su día a día. Sin embargo, la elección de las fotos y vídeos, y la forma en que fueron presentados, fueron analizadas por sus seguidores en busca de pistas. Es crucial recordar que en este tipo de situaciones, la especulación es inevitable. Pero también debemos ser cuidadosos con lo que creemos y compartimos. Evitemos los rumores infundados, y basémonos en la información que tenemos a nuestra disposición.
Es importante ser críticos con la información que encontramos en redes sociales, y no dar por sentado que todo lo que se dice es verdad. Los rumores pueden ser dañinos, y pueden afectar negativamente a la imagen de las personas involucradas. Analizando todo esto y teniendo en cuenta las posibles teorías y las pistas que hemos encontrado, ¿qué creen que pudo haber pasado? ¿Cuál es su teoría? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Después de analizar toda esta información, podemos concluir que, bueno, no tenemos una respuesta definitiva. Pero sí hemos conseguido un montón de información, y hemos dado rienda suelta a nuestra imaginación. El misterio sigue vigente, pero nos hemos divertido mucho investigando y especulando. El hecho de que no tengamos una respuesta definitiva es lo que hace que el drama sea aún más interesante. La incertidumbre, las especulaciones y las diferentes interpretaciones de los hechos mantienen viva la conversación y generan un mayor interés en el tema. Es importante recordar que aunque nos guste el chisme, también debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. No debemos juzgar ni condenar a nadie y debemos evitar difundir rumores infundados. En este caso, la situación ha generado un gran revuelo en redes sociales y ha puesto en el foco mediático a Demet y Can. Es probable que ambos artistas se sientan incómodos con la situación y que estén deseando que se aclare todo. A pesar de la falta de una respuesta definitiva, podemos afirmar que este incidente ha generado un gran interés en el público. La especulación y las teorías han sido constantes y han mantenido viva la conversación en redes sociales. *** Consideraciones adicionales ***. El papel de los medios de comunicación ***. Es importante analizar cómo los medios de comunicación han cubierto la noticia. ¿Han sido sensacionalistas? ¿Han respetado la privacidad de los involucrados? La forma en que se informa sobre este tipo de situaciones puede influir en la percepción del público. El impacto en la imagen pública ¿Cómo afectará este incidente a la imagen pública de Demet y Can? ¿Podrían surgir consecuencias profesionales, como la cancelación de contratos o la pérdida de seguidores? El mundo del espectáculo es muy volátil, y cualquier error puede tener consecuencias importantes. El papel de los fans Los fans juegan un papel importante en este tipo de situaciones. ¿Apoyan a sus ídolos? ¿Toman partido por uno u otro? La reacción de los fans puede influir en la percepción pública del incidente. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan divertido tanto como yo investigando este drama. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, para que también se unan a la conversación. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ningún otro chisme. Es muy importante para mí saber qué temas les interesan, así que dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme qué piensan que pasó en la fiesta, qué teorías tienen, y qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Recuerden, esto es solo la superficie del iceberg. Siempre hay más por descubrir, y siempre hay más drama por analizar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.